Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí nuevamente presentarles el segmento de Pasatiempos para una sana convivencia que organiza precisamente el Instituto Estatal de las Mujeres con el objetivo de mantenernos informadas y atentos a diferentes temas que tienen que ver con la perspectiva de género. El día de hoy tenemos un tema muy delicado de los tipos de violencia que existen, que son 6. Yo creo que la violencia sexual es de las más delicadas, sobre todo para su tratamiento oportuno. Y para eso, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Yerlin Ulin, quien nos explicará acerca del tema y me gustaría que se presentara. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Muy agradecida por tu invitación para esta colaboración en cuanto a compartir mi experiencia profesional en el abordaje a este tema, pues, de la violencia sexual, que, como bien tú dices, es un tema muy, muy importante. Actualmente, pues, yo tengo la responsabilidad estatal del área de atención en servicios de salud y justamente en esta parte se aplica la norma oficial mexicana 046, que es otra de mis responsabilidades, así como este nuevo componente que se integra a la dirección, que es el nuevo componente de aborto seguro. Estamos trabajando en ello y bueno, creo que con el Instituto Estatal de las Mujeres hemos trabajado de la mano y hemos logrado mucho en virtud y bueno, a favor de las mujeres de nuestro estado, niñas y adolescentes. Así es, súper importante el tema porque precisamente como tú dices, este nuevo componente que apunta a obviamente salvar mucho más vidas, en donde pues obviamente la prioridad es la atención oportuna y bajo toda una atención integral, aparte que tiene que ver con la atención de la víctima que ha sido vulnerada pues de todos sus derechos. Entonces quisiera comenzar compartiendo un video que si bien abona precisamente a la lucha que realizan instituciones y organizaciones también de la sociedad civil. En este sentido, Gire nos prepara bastantes materiales relacionados precisamente con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, presentamos el video y posteriormente conversaremos en torno a esto. Hola, tú no me conoces, pero mi historia seguro te suena familiar. Si quieres que te lo diga en estadísticas, para que no te incomodes. En México, 8 de cada 10 personas que sufren violencia sexual son mujeres. De ellas, 4 son menores de 15 años. Yo soy Ana, tengo 14 años. Fui violada por el esposo de mi mamá y quedé embarazada. Soy una persona, no una estadística. No quiero poner una denuncia porque tengo miedo de que no me crean, porque me da miedo meter a la cárcel al esposo de mi mamá. En 2009, la Secretaría de Salud expidió la norma oficial NOM 046 para atender las consecuencias que la violencia sexual tiene en la salud de las mujeres. La NOM 046 suena como algo lejano, pero es la tabla de salvación de niñas, adolescentes y mujeres como yo. La norma rige en todo México. Si prestas servicios de salud públicos o privados, o si eres autoridad ministerial o judicial, lo que te voy a contar sobre la modificación que se hizo a la NOM 046 en marzo de 2016 es de tu interés. Así sabrás qué debes y puedes hacer al atender a víctimas de violencia sexual. Entre los cambios hechos a la norma, hay 5 puntos importantes a destacar. 1. Las mujeres y adolescentes como yo pueden solicitar el servicio bajo protesta de decir verdad que su embarazo es producto de una violación. Así se evitará que yo y las personas como yo suframos el ser cuestionadas, maltratadas y hasta humilladas por lo que nos pasó. 2. Las adolescentes mayores de 12 años podrán solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación, sin requerir el consentimiento de padre, madre o tutor legal. Esto es un gran avance, considerando que, como a mí, 60% de los casos de violencia sexual lo cometen personas cercanas a la víctima. 3. El personal de salud que participe en el procedimiento no está obligado a verificar mi dicho o el de cualquier otra mujer y debe actuar de buena fe.
No te vas a meter en problemas por atender nuestra salud. 4. Se respetará la objeción de conciencia del personal de salud encargado del procedimiento, pero las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado, no objetor de conciencia. 5. Si al momento de la solicitud del servicio no hay personal capacitado y no objetor de conciencia, la institución deberá referirnos de inmediato a una unidad de salud donde sí lo haya. No es un favor, es un derecho. Recuerda, si sufriste una violación sexual, puedes denunciar, pero no es requisito para que te presten el servicio de interrupción del embarazo. No estás obligada a denunciar ante el Ministerio Público. El personal de salud no debe poner en duda tu testimonio. Solo con tu palabra es suficiente. No estás sola. No fue tu culpa. Y tienes derechos. Cuenta con nosotros para ayudarte a defenderlos. GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Y bueno, doctora Geraldine, en ese sentido, aquí hay 5 puntos yo creo que muy importantes, pero pues los hay más de la aplicación de la norma y cómo debe de proceder en dado momento una institución pública, pero también nosotras como ciudadanas debemos estar informadas acerca de esta norma, de que existe, de que hay un procedimiento, de que cuando ocurre una violación las 72 horas son primordiales. Quisiera que nos platiques más acerca de esto, por favor. Bueno, mira, la norma oficial mexicana 046, cuyo nombre es Violencia Familiar Sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y la atención en este caso. El video con el que comenzamos habla un poco más en virtud de la atención a un estadio, ¿sí?, de la violación sexual tardío. Entonces, previo a ello, de la norma oficial mexicana 046 también derivan procesos de prevención y de limitación del daño a consecuencia de este suceso de violación sexual. Y obviamente, bueno, nosotros como Secretaría de Salud proveemos estos servicios para las usuarias, niñas, niños, incluso adolescentes y personas adultas, en cuanto a los lineamientos de atención específica para la violación sexual. Una servidora pues es encargada de crear estos lineamientos y aparte pues de estar en continua actualización conforme a todo lo que va surgiendo en cuanto a los nuevos tratamientos, nuevos medicamentos y demás, ¿no? Para esto me gustaría comentar que es sumamente importante, indispensable, así como bien mencionas, el primer estadio de atención. Para efectos de momentos de intervención o cómo la parte médica puede actuar para tratar las consecuencias de este suceso, pues bueno, a la norma mexicana lo maneja como en 2 estadios. Sin embargo, como una estrategia estatal, pues nosotros también creamos, además del estadio inmediato y el estadio tardío, que es el que se menciona en este caso en el video, abonamos también a un estadio intermedio. Entonces, me gustaría un poquito explicarles en esa cuestión qué se aborda en cada uno de los estadios, porque bueno, aquí nada más se podría hacer visible que si quedas embarazada a consecuencia de una violación sexual, pues tienes derecho al servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Y es cierto, y es factible, y además es lo ideal, ¿no? Pero también podemos tener acciones que limiten, ¿sí?, que las usuarias lleguen a tener un embarazo no deseado. Para esto, bueno, te comento que el periodo o el momento de intervención inmediata es desde que ocurre el suceso hasta las primeras 72 horas. Y en ese tiempo nosotros podemos proveer a la usuaria o a la víctima, de cierta forma, un sinnúmero de acciones que van a limitar todos los daños posibles a consecuencia de este suceso de violación. ¿A través de qué? Bueno, se le dan, además de apoyo psicológico, su seguimiento psicoterapéutico, una intervención en crisis si se llega a presentar, atención médica que va enfocada a detectar y tratar lesiones cuando las haya, así como también todo un tratamiento preventivo en cuestión de la implementación de la profilaxis post-exposición ante la medicación antirretroviral,
la profilaxis para infecciones de transmisión sexual y la pastilla anticonceptiva de emergencia que pues previene embarazos no deseados en este caso. Además también de la inmunización contra la hepatitis B. Se hacen pruebas de laboratorio para VIH, no para identificar si en ese momento de la violación sexual está o no la usuaria con riesgo a contagio, sino más bien para poder identificar si la usuaria ya contraía este virus con anterioridad, y bueno, ante ello, pues ya no se podría otorgar la medicación antirretroviral, puesto que ya no tendría caso. Y ante esto, bueno, solo se referiría al Capacito, el SAIS, dependiendo de lo que le quede más cerca a la usuaria para su tratamiento y seguimiento, por supuesto, del padecimiento, ¿no? Así como también prueba de embarazo para saber si no está embarazado previo a la violación sexual, porque de esta manera, pues no podríamos otorgar el antirretroviral que como programa manejamos. Sin embargo, bueno, también hacemos el enlace con VIH para que se le proporcione otro antirretroviral que no sea teratogénico y que en este caso pues no vaya a afectar al producto, que no es resultado de esa violación, sino que muchas veces y muchas mujeres, hemos tenido el caso de muchas mujeres que a pesar de estar en condición de embarazo pues son violadas, ¿no? Y ante esa situación pues también tenemos que brindarles la mayor protección en cuanto a pues su salud. Ese es en cuanto al estadio inmediato. En cuanto al estadio intermedio, pues ahí proporcionamos nada más la pastilla anticonceptiva de emergencia para prevenir el embarazo y la profilaxis para infecciones de transmisión sexual. Ya la medicación antirretroviral no es factible, puesto que lo ideal o cuando este medicamento surge a mayor efecto es dentro de las primeras 72 horas y hay un material que dice cada hora cuenta, y esto es cierto. ¿Por qué? Porque es sumamente importante y sumamente indispensable que entre menor sea el tiempo en que pasa del suceso a la atención médica o al primer contacto con los servicios de salud, es cuando más podemos abonar a limitar este daño. Y es importante mencionar que la medicación antirretroviral surge su mayor efecto dentro de las primeras 6 horas, de acuerdo a las guías prácticas y a las guías clínicas derivadas de los protocolos de VIH. Entonces, es indispensable que seamos el primer contacto para las usuarias para, de cierta manera, pues limitar todo este daño que es consecuencia de este suceso. Y en el estadio tardío, bueno, además de identificar ya propiamente infecciones de transmisión sexual, así como, por ejemplo, también incluido el VIH, se da tratamiento oportuno y se deriva a las instancias correspondientes, en este caso Capacits, para su seguimiento serológico y además el tratamiento pues del padecimiento, y con esto pues también proveer de una buena calidad de vida y abonando a su salud durante un largo periodo, ¿no? Así como también se hace sensibilización y se da información a la usuaria sobre justamente lo que platicaba el video, sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo que presta la Secretaría de Salud, no con el propósito de promover el aborto, sino con el propósito básicamente de proveer este servicio a las usuarias para disminuir la mortalidad en las mujeres por una mala praxis o por una praxis clandestina que pues están a la orden del día. Entonces, qué mejor que ir a una unidad que cuenta con la infraestructura de calidad, con personal capacitado, altamente sensibilizado, no objetor de conciencia, y sobre todo que pues va a tener el uso de estos procedimientos con todos los lineamientos, protocolos y establecidos, y pues ante eso brindarle la seguridad a la usuaria de que va a ser un procedimiento que no va a perjudicar en absolutamente nada su salud, sino al contrario, no va a abonar a que pues ella, ante el uso de su derecho, ¿sí? de su derecho sexual y reproductivo, a hacer el ejercicio de su toma de decisión, porque es su cuerpo, es su salud, es su vida, ella decide, pues nosotros poder proveerle toda esta atención en apoyo y para salvaguardar su integridad. Claro que sí, eso es súper importante que lo mencionas, saber qué hacer durante estos episodios y sobre todo pensar esta parte de que no es necesario que la usuaria vaya y denuncie. Lo más importante y lo primordial es que reciba atención médica, que reciba precisamente esta atención profesional, como tú lo mencionas,
y que pues no se les va a juzgar por lo que ocurrió, sobre todo porque casi no tenemos la cultura de la denuncia, pero sí busquemos la atención, por lo menos la atención médica es súper importante y como tú lo mencionas, las 72 horas son súper primordiales, pero ¿qué pasa si debido al contexto precisamente donde se da esta violencia y que regularmente son personas muy allegadas a la usuaria, a la víctima de violencia, y ya ocurrió más de 72 horas, o sea, ya pasaron posiblemente algunas semanas? ¿Qué ocurre en cuanto a eso? ¿También pueden asistir al centro de salud, a su unidad hospitalaria y recibirían esta atención? ¿Qué pasaría si ya pasó un mes, por ejemplo? Por supuesto que sí, te comento. Aparte, pues, de la intervención médica, también es sumamente importante que quizá pasando una semana o pasando de estas 72 horas, a como bien mencionas, ya no se pueda limitar de cierta manera el daño porque ya no pudimos hacer esta acción de intervención y de medicación previa, la profilaxis posexposición y todo lo que mencioné en un inicio. Ya no se podría hacer, puesto que no tendría ya ningún caso que pues difiere de la temporalidad que se establece para poder pues abonar en esta cuestión, ¿no? Sin embargo, es sumamente indispensable, importante, y en cada uno de los estadios y procesos, además de brindar atención médica, como mencionaba en un inicio, pues también se brinda todo este apoyo psicológico y un seguimiento psicoterapéutico. Si bien nosotras estamos en conocimiento de que esta situación es algo que no se olvida, que pues es algo que impacta de manera importante en la vida de las mujeres, niñas y niños, o bueno, de las personas que así lo sufren, lo padecen, ¿no? Es en cuanto a estas sesiones de psicoterapia basadas en protocolos especializados ante los servicios especializados de atención a la violencia familiar y sexual, se lleva, ¿no?, a ayudar a la usuaria a vivir, a enfrentarse a este problema, a esta nueva situación de una manera normal, a que no esté como inmiscuida en este proceso, a liberarla del miedo, de la culpa, de la situación de estrés, de tensión, de todas estas emociones que se generan y que muchas veces quedan guardadas en nosotras, ¿sí? Y que tienen un impacto negativo para el desarrollo óptimo de nuestra vida, nos limita muchas veces y creemos de cierta manera que pues bueno, con este suceso el mundo termina, o sea, son muchas cosas, ¿no?, que pudieran limitar a una mujer para tener un buen desarrollo de vida, ¿no?, y sobre todo en muchas de ellas un buen desarrollo profesional, humano y demás. Entonces, ante esta situación, también como te mencionaba, aparte de los servicios especializados de atención a la violencia que cuentan con médicas, con psicólogas, con trabajadoras sociales, y se da toda esta atención integral, en la parte médica también se abona en cuestión de la búsqueda intencionada de las consecuencias. Y si hay ante el hallazgo, bueno, se da tratamiento específico para el caso que así se dé. En cuestión de infecciones de transmisión sexual, pues se da el tratamiento para la infección sexual encontrada, se da un seguimiento médico también, en caso, por ejemplo, del VIH, te comentaba, pues se refiere a Capacito a SAIS para que empiece su tratamiento oportuno, su seguimiento serológico y todo lo que conlleva el protocolo de acuerdo al padecimiento, así como pues también en el caso de un embarazo no deseado, se le da toda esta información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, que en el Estado actualmente está homologado a lo que la Organización Mundial de la Salud estadifica como una semana límite para poder hacer esta interrupción del embarazo, que es hasta las 22 semanas de gestación. De que inicia el embarazo hasta estas 22 semanas, tenemos esta temporalidad para poder proveer y brindar estos servicios con una calidad y calidez, y sobre todo hacer mención a las personas de que pueden acudir a los servicios de salud sin ningún problema. No hay ninguna barrera de acceso hoy por hoy en los servicios de salud, no hay ninguna barrera de acceso. Estamos trabajando de la mano con instituciones, estamos en este apoyo y en esta colaboración interinstitucional, en donde además de la policía de género, que ha sido una gran fortaleza para nosotras como al coordinar todo este tipo de acciones, han acompañado a las usuarias desde que
solicitada la intervención, ya sea por parte de la Secretaría de Salud o por parte de la misma usuaria o de la persona víctima, la Policía de Género acompaña a esta víctima desde que inicia su resguardo, por decirlo de alguna manera, pasa por los servicios de salud, se trabaja también en la parte de salud, la sensibilización y la información hacia la usuaria de su derecho a la denuncia, claro está, sin coaccionarla o sin obligarla a que haga uso o no de este derecho, sino más bien es brindarle la información en tienes derecho a denunciar esto que es un delito, pero pues queda a decisión de la usuaria si lo ejerce o no. Entonces, si ella decide ejercer su derecho a la denuncia, también Policía de Género la lleva a la Fiscalía, o sea, la acompaña en todo el proceso, así como, bueno, también ustedes han estado en algunos casos que se han presentado el Instituto Estatal de las Mujeres, también ha brindado este acompañamiento, ha hecho mucho en cuestión de nombrar, por llamarlo de alguna forma, un representante legal, o han llegado abogadas acompañando a las usuarias, que de la misma manera que Policía de Género están ahí con ellas hasta que culmina todo su proceso y hasta saber que las usuarias están en un lugar seguro, que no, que en el lugar donde se encuentran pues no es vulnerable para ellas, hasta asegurarnos tanto por la parte de salud, la parte médica, pues para preservar todo lo que esto conlleva, así como también la parte legal, el acompañamiento psicológico, para brindarle todo a la usuaria a manera de que pues ella se encuentre segura y sin exponerse a un ejercicio de violencia, ¿no? Y es muy importante pues todo esto que se ha logrado en el Estado a favor de las usuarias y sobre todo de las mujeres, porque pues de cierta manera, de acuerdo a las estadísticas, las mujeres, las niñas y algunos niños son los más vulnerables o los más propensos a estar sufriendo este ejercicio de violación sexual en específico. Sí, es terrible la situación en el estado. Estaba platicando en otro programa con la doctora Laura Almedo, que nos daba la estadística de embarazo en niñez y en adolescencia, y la verdad sí es bastante alto. Ha disminuido un poco, sí, pero se espera más bien en estas temporadas de confinamiento, precisamente donde niñas y niños y mujeres adolescentes están conviviendo pues constantemente con sus agresores. Se espera, la estadística sí lo dice, si de por sí la violencia está repuntando a un 80%, se espera que la violencia sexual también en ese componente pues termine saliendo de este confinamiento con embarazos no deseados ni planeados y algunos obviamente víctimas de violencia sexual. Ayer nos daba la estadística la doctora Almedo de 528 embarazos en niñas menores de 15 años, lo cual es terrible porque estamos hablando de una coacción, de un delito precisamente porque son matrimonios, terminan en matrimonios forzados y en maternidades no deseadas, lo cual es súper terrible y es lo que se busca evitar precisamente con la aplicación de la norma 046. Una atención oportuna, si usted sabe de alguna situación así, de algún delito, denuncie, está la Fiscalía, está el Instituto Estatal de las Mujeres, les brinda acompañamiento, asesoría. Si usted no desea denunciar, acuda a una unidad de salud y lo que más se requiere es la pronta atención, las 72 horas, como dice la doctora Yerlin, son súper importantes. Y bueno, en ese sentido, a mí me gustaría poner un ejemplo. Si llegara a ocurrir la situación de una menor de edad y se le es negado el servicio, ¿qué ocurre? Cuando existen estos objetores de conciencia en algunos hospitales donde dicen, ¿sabes qué? Yo no podría hacerlo o no voy a hacerlo. ¿Qué tiene que ocurrir en ese momento? Te comentaba en un inicio que afortunadamente en el estado no tenemos como estas barreras de acceso para ninguna usuaria. No, pues afortunadamente desde que una servidora toma la responsabilidad se ha trabajado en cuestión a derribar pues todas estas inconsistencias, quizá una de las cuestiones en las que se enfrentaba en un principio el Estado era sobre todo al desconocimiento, no por la parte de salud, más bien era por el desconocimiento de las personas a que tenían el derecho a accesar a estos servicios, además, bueno, de todo lo legal, ¿no? Entonces,
Lo que comentas en cuestión de la atención, pues está instalada en todos los hospitales generales, comunitarios, incluso los hospitales de alta especialidad, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, el Hospital de la Mujer, el Hospital Rovirosa, y no con decir que el Hospital de Alta Especialidad del Niño también esté blindado en cuestión a la atención de las niñas y los niños, se requiera que específicamente ahí nada más tengan que llegar las o los usuarios en esta situación o con esta edad, ¿no? Sino que en todos los municipios hay tratamientos establecidos tanto para niñas, niños, adolescentes, como también para personas adultas. Te mencionaba, además, los hospitales de alta especialidad, pues los hospitales comunitarios y generales de las 17 jurisdicciones, pues de nuestro estado, ¿no? Además de que hasta el momento, hasta la fecha, no hay registro de ningún médico o médica objetor de conciencia para poder brindar o facilitar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia se refiere a un derecho que se le proporciona al personal de salud para negarse a realizar cualquier procedimiento basados en sus criterios personales, morales o incluso religiosos, ¿no? Entonces, ante esa situación, el médico o la médica que se vaya a declarar objetor de conciencia tiene que realizar un escrito dirigido a la máxima autoridad de la unidad hospitalaria o el jefe jurisdiccional, en caso de las unidades jurisdiccionales, en donde plasme y dé a conocer su objeción de conciencia. Como Secretaría de Salud se le respeta la objeción de conciencia mediante este escrito que presenta, puesto que también crea un precedente legal, se anexa a su expediente, porque si es objetor de conciencia en la práctica pública, también lo es en la práctica privada. Entonces, bueno, hasta el momento te comento, no hay ningún médico o médica que tengamos el registro que sea objetor de conciencia, afortunadamente, en el estado. Todas las médicas y médicos ginecólogos, que son los únicos que se pueden declarar objetor de conciencia, nada más el personal de ginecología y obstetricia y el personal de enfermería que asiste en el procedimiento de interrupción del embarazo, son los únicos que pueden declararse objetor de conciencia. Nada de que, por ejemplo, el médico o la médica de urgencias o de pronto el de admisión o de pronto la trabajadora social, en ellos no cuenta este derecho. Lo que menciona la norma, el respeto de objeción de conciencia, es solamente y específicamente en este personal que te menciono con este perfil, ginecos y el personal de enfermería nada más. Pero bueno, no tenemos ningún registro de objeción de conciencia. Te comentaba que todo el personal de las 17 jurisdicciones, excepto Jalpa de Méndez, porque no cuenta con el recurso humano, están facultados, están capacitados, altamente sensibilizados para poder prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Y me imagino que también tienen un protocolo para identificar aquellas niñas, niños, adolescentes o mujeres que no mencionan que han sido víctimas de violencia, pero me imagino que detectan de determinada manera, ya sea por lesiones agravantes y obvias, pero también me imagino que identifican aspectos psicológicos para identificar precisamente que han sido víctimas de violencia y en dado momento ofrecerles el servicio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. También retomando lo que decías en un principio, el matrimonio para las niñas, aunque sea un matrimonio forzado, no está legalizado en nuestro estado. Entonces, todo embarazo en menores de edad por decreto oficial tiene que ser referido a los servicios especializados de atención a la violencia para la búsqueda intensiva de situación de violencia en ese embarazo. Y ante los casos, bueno, hemos detectado muchos casos y pues obviamente las parejas o el compañero sentimental o sexual de las niñas en esta condición, pues cometen el delito toda vez que no se puede consensuar esto de, bueno, tiene su pareja o está casada, porque pues es una persona mayor de edad, además de también, bueno, estos embarazos o las relaciones sexuales consensuadas entre dos personas de la misma edad que pues no tienen la madurez ni la preparación suficiente pues para poder enfrentar este tipo de responsabilidades y sobre todo, bueno, pues también mucho menos una condición del embarazo. Es por eso que se oferta el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Y sí, hay protocolos establecidos para poder identificar de acuerdo a, como bien mencionas, el abordaje psicoterapéutico en las usuarias. Por eso te mencionaba que es muy importante trabajar a la par
en salud reproductiva, en el Departamento de Salud Reproductiva, hay un servicio que se llama Servicios Amigables, que pues lidera la psicóloga Eileen. En este aspecto, pues también ella en su momento nos ha hecho referencia de todos estos casos, se han captado casos, se está en la continua detección o búsqueda intencionada de estos casos para poderlos referir en una manera inmediata y pues poder ofertar este servicio, pero este servicio pues también queda limitado a la voluntad de la persona usuaria, ¿no? Si ella accede o no accede a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. No quiere decir que todo embarazo que detectemos que sea causa de una violación, pues también se efectúe este proceso o este procedimiento, pues porque la mujer está en todo su derecho de elegir qué es lo que quiere para su vida, ¿no? Y ante las situaciones en las que dicen, sí, yo no quiero continuar con este embarazo, yo la verdad tengo planes de seguir estudiando, algunas personas nos han tocado niñas de 10, 11 años, por ejemplo, poder brindarles todo este servicio sin ningún problema. Obviamente todo procedimiento conlleva riesgos, pero bueno, trabajando con los protocolos acordes y establecidos, normados, validados y patentados, el riesgo se reduce a lo más mínimo, ¿no? Sí, entonces, de hecho yo veía muchas estadísticas que menciona precisamente la Organización Mundial de la Salud, que un procedimiento bien realizado de una interrupción de un embarazo en una clínica adecuada, pues no tiene mayores implicaciones ni mayores riesgos, pero no así la interrupción del embarazo de forma clandestina, eso sí aumenta el riesgo de muerte para una mujer o para una niña, ¿no? En esta situación. Y es muy pertinente que, bueno, que lo mencionas, esta parte de que al final del día se identifique y no se normalice aquellos embarazos en donde niñas de 10, 12 años están siendo acompañadas por personas que le triplican la edad, ¿no? Personas realmente mayores de edad, y ellas siendo menores de edad, ¿no? Lo cual es un delito, es estupro, pues. Entonces, se pasa a otro nivel en donde se identifica precisamente que pues las parejas le llevan 10 años, hasta 40 años a las menores de edad. Y pues no podemos seguir normalizando ni forzando este tipo de embarazos. Y como bien tú lo mencionas, obviamente es un derecho y ellas en dado momento tomarán la decisión consciente, pero cuando son menores de edad, ¿ocurre lo mismo o intervienen, por ejemplo, cuando son de 10 años, intervienen los papás, a los tutores en cuanto a esta decisión? Sí, como mencionaba el video, cuando la usuaria tiene 12 años, o bueno, vamos a tocar la edad de menor de 12 años, sí, esta solicitud se hace por su padre, su madre o quien funja como su tutor en este momento. Sin embargo, bueno, también como prestadoras y prestadores de los servicios de salud, al tener ya un conocimiento amplio de todo lo que conlleva la situación de violencia y que en esta causa pues están muy en alta porcentualidad, están inmiscuidas pues personas muy cercanas, a veces papá, a veces abuelos, a veces tíos o incluso el padrastro. Bueno, pues también nosotros tomamos estas precauciones en virtud a que sí, efectivamente ustedes son quienes realizan o quienes hacen el acompañamiento de la usuaria para pues brindarle el servicio que así corresponda en ese momento, pero pues nosotras también tenemos como responsabilidad institucional dar parte o aviso a la fiscalía correspondiente para la identificación de este caso y se hace toda se inicia toda la investigación con respecto a lo que conlleva al caso. Cuando nosotras vemos que ahí se empieza, por ejemplo, la controversia, en conflicto en la toma de decisiones, se busca el mayor beneficio para la usuaria víctima y ante eso, bueno, también hacemos esta solicitud o esta gestión interinstitucional ante la Procuraduría del Menor y ante el DIF. En esta situación, la Procuraduría del Menor hace o se encarga de brindarle a la usuaria, en este caso a la menor, pues un representante legal a quien ampara y quien vigila sus derechos para pues brindarle la mayor protección a esta niña, ¿no? En esta situación, indistintamente de que, bueno, existe este conflicto entre los padres. Y cuando la niña es mayor de 12 años, ella puede acceder a los servicios sin necesidad de autorización de su papá o de su mamá. Nosotras también en esta virtud
pues damos aviso a la Procuraduría del Menor, al DIF, además de la Fiscalía del Estado, para que se le nombre a la usuaria víctima un representante legal, quien sea quien acompañe a la usuaria en todos los procesos y procedimientos que conlleva, ¿no? La atención que se le va a brindar, además de la asesoría legal, además del acompañamiento jurídico gratuito que, bueno, también ustedes prestan, ¿no? Sí. Y que pues nosotras ante esta situación siempre buscamos, te digo, estas alianzas interinstitucionales para poder proveerle a la usuaria toda esta atención integral con calidad y calidez. No nada más nos limitamos, por ejemplo, a mi salud me toca la parte médica, yo te voy a proporcionar esto, más este procedimiento, más este medicamento, te explico bien de acuerdo al protocolo qué tienes que hacer, cómo lo debes de tomar, por cuánto tiempo, evalúo lesiones y todo lo que conlleva la praxis médica, sino también es bueno buscar para la usuaria todos estos medios, porque también en la actualización de la norma oficial se menciona que debemos de dar a conocer todas estas comisiones ejecutivas que proveen protección y asesoría tanto legal como jurídica a las usuarias víctimas en situación de violencia. Así es, y es ahí donde intervienen las demás instituciones como, por ejemplo, el Instituto Estatal de las Mujeres, que les brindará en todo momento atención gratuita, asesoramiento legal y pues obviamente todo lo que tenga que ver con contención psicológica, porque obviamente es una situación que te vulnera de por vida y que pues obviamente requieres de todas las atenciones. La ley así lo menciona, debemos de proteger a la víctima en todo momento e intentar en la medida de las posibilidades resarcir el daño ocasionado, porque precisamente son menores de edad que se vulneran sus derechos y pues ellas y ellos tienen derecho a una vida libre de violencia. Yerlin, te agradezco mucho por toda la información referida precisamente a la norma 46. No sé si tienes algún otro comentario final en relación a este tema de la violencia sexual y la aplicación de la norma 046 en el estado de Tabasco. Bueno, mira, pues para finalizar me gustaría agradecer pues este espacio, ¿no? Para colaborar con el Instituto Estatal de las Mujeres, pues con el firme objetivo de poder brindarle información a todas las mujeres y a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad ante un ejercicio de violencia. Estamos trabajando pues de manera importante para poder erradicar todas estas prácticas. Sin embargo, bueno, es sumamente importante que como Secretaría de Salud, en el que hoy por hoy ya estamos fortalecidos y brindamos todos estos procesos de atención con un alto estándar de calidad y calidez humana, pues también se difunda, ¿no? Y es importante la difusión de esta temática, pues para conocimiento de todas y todos. Es indispensable que acudan a los servicios de salud, es indispensable que hagan uso de su derecho a la denuncia. Esto en ningún momento va a coactar o coaccionar su ingreso a la atención médica, por supuesto que no hay para nada, pero sí es importante que se empiece a visibilizar esto como un problema que impacta la salud de las mujeres. Esto no es algo normal, esto no es algo que podamos hacer invisible, ¿no? Esta situación tiene un gran impacto, entonces ante ello sí es importante poder reconocerlo y sobre todo poder tomar acciones que nos permitan pues tener una mejor calidad de vida. No hay que tener miedo porque muchas de estas víctimas sienten incluso culpa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que no permite el acceso a un servicio, a la búsqueda de un servicio, es este miedo, esta culpabilidad, este temor, incluso a que la parte agresora pueda cometer nuevamente algún tipo de agresión con ellas, sino que estén seguras que pues en esta parte la Secretaría de Salud está trabajando en conjunto con el Instituto Estatal de las Mujeres, con la Policía de Género, con la Fiscalía, y que vamos a seguir fortaleciendo todas estas acciones en pro y en beneficio pues de las mujeres en nuestro estado, que ellas se sientan seguras y acogidas en el sector salud, así como también estoy segura lo sentirán del Instituto Estatal de las Mujeres y de todas estas instancias en las que el objetivo principal es esto, ¿no? Poder ponerlas o salvaguardarlas de esta situación de violencia a la que nos enfrentamos todas las mujeres día con día. Así es, pues te agradezco mucho y a nombre de la maestra Nelly Vargas, nuestra directora general, precisamente este trabajo coordinado, te agradece mucho tus comentarios y tu conocimiento referente a este tema. Y pues ya para finalizar, dejaré
los números telefónicos en dado momento que necesiten atención. Es el 316-6813 del Instituto Estatal de las Mujeres. Si necesitan enviar a notificar de algún tipo de violencia, la Policía de Género tiene el teléfono 358-1200, y de todos modos al finalizar el video dejaré los links de todas estas instituciones como Fiscalía que tienen a bien brindar atención. El confinamiento no necesariamente tiene que ser violento. Es posible salir del círculo de violencia, es posible recibir ayuda, y las instancias para eso estamos, para eso está Secretaría de Salud, para eso está el Instituto Estatal de las Mujeres, la Fiscalía del Estado, para brindar precisamente, procurar la atención a las víctimas de violencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias, muy amable.